Bienvenido a Anacrolibrum, un lugar donde no venimos a consumir contenido, sino a detenernos a pensar. Hoy vamos a hablar de la realidad, de la conciencia, del tiempo y de esa pregunta incómoda que casi nunca nos hacemos. ¿Qué es realmente lo que estamos experimentando cuando decimos «yo existo»? Aquí no encontrarás respuestas rápidas, encontrarás preguntas profundas, ideas que incomodan, silencios que invitan a mirar hacia adentro. Porque en una época donde todo compite por tu atención, pensar con calma se ha convertido en un acto casi revolucionario. Si este tipo de contenido conecta contigo, si sientes que aquí puedes respirar más despacio, reflexionar más hondo y explorar ideas que otros canales no se atreven a tocar, entonces te invito a quedarte. Suscribirte no es solo apoyar un canal, es formar parte de una comunidad que aún cree que pensar importa. Y ahora sí, apaga el ruido exterior, ajusta el volumen de tu mente y entremos juntos en el archivo de hoy. Capítulo 1. Niveles de la materia. El mundo de lo visible. Los macromundos. Comencemos nuestro viaje desde lo que podemos ver y tocar. Cuando observamos el mundo que nos rodea, vemos plantas, animales, montañas y océanos. Este es el nivel macroscópico de la realidad, el mundo que nuestros sentidos fueron diseñados para comprender a través de millones de años de evolución. En este nivel encontramos las células vegetales, esas pequeñas fábricas de vida que realizan la fotosíntesis, convirtiendo la luz solar en energía química. Son las arquitectas invisibles de los bosques y praderas, los pulmones verdes de nuestro planeta. Cada hoja de cada árbol contiene millones de estas células, trabajando incansablemente para mantener el equilibrio de gases en nuestra atmósfera. Pero las células son apenas el comienzo. Dentro de cada una de ellas existe un universo de complejidad. Las moléculas complejas, esas cadenas intrincadas de átomos unidos por fuerzas electromagnéticas, son las verdaderas ejecutoras de la vida. Las proteínas se pliegan en formas tridimensionales precisas, como origami molecular, para catalizar reacciones químicas específicas. El ADN almacena información en una doble hélice elegante, un código que ha sido copiado y transmitido durante miles de millones de años. Y luego están los átomos, esas unidades fundamentales que alguna vez creímos indivisibles. Los antiguos griegos imaginaron el átomo como la partícula más pequeña posible, un bloque de construcción inmutable de la realidad. Pero ahora sabemos que incluso los átomos tienen una estructura interna fascinante. Descendiendo a lo invisible, el micromundo subatómico. Cuando penetramos dentro del átomo, descubrimos un universo en miniatura. En el centro reside el núcleo, increíblemente denso, conteniendo casi toda la masa del átomo en un espacio minúsculo. Si un átomo fuera del tamaño de un estadio de fútbol, el núcleo sería como una canica en el centro del campo. Alrededor de este núcleo diminuto orbitan, no exactamente orbitan, pero volveremos a eso más tarde, los electrones. Estas partículas subatómicas fundamentales son responsables de prácticamente toda la química que conocemos. Son los electrones los que forman enlaces entre átomos, creando las moléculas que componen todo lo que vemos. Dentro del núcleo mismo encontramos protones y neutrones. Los protones, con carga positiva, determinan qué elemento es un átomo. Un protón hace hidrógeno, 6 hacen carbono, 79 hacen oro. Los neutrones, sin carga eléctrica, ayudan a mantener el núcleo unido, contrarrestando la repulsión electromagnética entre protones. Pero aquí es donde la historia se vuelve aún más fascinante. Los protones y neutrones no son fundamentales. Están compuestos de partículas aún más pequeñas llamadas quarks. Los quarks vienen en diferentes sabores. Arriba y abajo
son los más comunes. Un protón consiste en 2 quarks arriba y un quark abajo, mientras que un neutrón tiene 2 quarks abajo y uno arriba. Y junto con los quarks encontramos las gluones, las partículas portadoras de la fuerza nuclear fuerte. Los gluones mantienen unidos a los quarks con una fuerza tan poderosa que nunca hemos observado un quark libre en la naturaleza. Esta fuerza tiene una propiedad peculiar. A diferencia de la gravedad o el electromagnetismo, que se debilitan con la distancia, la fuerza fuerte se hace más intensa cuanto más intentas separar los quarks. Es como un elástico cósmico que nunca se rompe. Finalmente, llegamos a los campos cuánticos, el nivel más fundamental que conocemos. Aquí, la distinción entre partículas y campos se difumina. Las partículas son simplemente excitaciones, vibraciones en campos que permean todo el espacio. El electrón no es una pequeña bola girando, es una excitación en el campo de electrones que existe en todas partes. Capítulo 2. Percepción humana de la realidad. Los sentidos, nuestras ventanas al mundo. Ahora que hemos explorado los niveles fundamentales de la materia, debemos preguntarnos, ¿cómo es que nosotros, seres hechos de átomos y moléculas, llegamos a conocer este mundo? La respuesta comienza con nuestros sentidos. Los seres humanos percibimos la realidad a través de 5 ventanas principales: la vista, el oído, el tacto, el gusto y el olfato. Pero es crucial entender que estos sentidos no nos dan una imagen completa de la realidad. Son simplemente las herramientas que la evolución nos proporcionó para sobrevivir en nuestro nicho ecológico particular. Consideremos la visión. Nuestros ojos detectan radiación electromagnética en un rango muy estrecho de longitudes de onda, lo que llamamos luz visible. Pero este rango representa menos del 0,0035% de todo el espectro electromagnético. Somos ciegos a las ondas de radio, los rayos X, la radiación infrarroja y ultravioleta que nos rodea constantemente. Una abeja puede ver luz ultravioleta que nosotros no podemos, revelando patrones en flores que son invisibles para nosotros. Una serpiente de cascabel puede ver radiación infrarroja, detectando el calor corporal de sus presas en la oscuridad total. Señales subjetivas. La construcción de la realidad. Aquí llegamos a una revelación profunda. Lo que experimentamos como realidad no es la realidad en sí misma, sino una construcción elaborada de nuestro cerebro basada en señales eléctricas. Cuando vemos el color rojo, no estamos experimentando directamente fotones con una longitud de onda de aproximadamente 700 nanómetros. Lo que sucede es que estos fotones golpean células especializadas en nuestra retina llamadas conos, que contienen proteínas fotosensibles. Estas proteínas cambian de forma cuando absorben luz, desencadenando una cascada de señales químicas que eventualmente generan impulsos eléctricos. Estos impulsos viajan por el nervio óptico hasta la corteza visual en la parte posterior de nuestro cerebro, donde son procesados e interpretados. El rojo que experimentamos es la forma en que nuestro cerebro elige representar esa particular frecuencia de radiación electromagnética. Es una señal subjetiva, un código interno. Otro organismo con diferentes receptores podría codificar la misma frecuencia de manera completamente diferente o no detectarla en absoluto. Esta realización tiene implicaciones asombrosas. Todo lo que experimentamos, los colores vibrantes de un atardecer, la melodía de una sinfonía, el aroma del café por la mañana, son representaciones internas, modelos que nuestro cerebro construye del mundo exterior. Nunca experimentamos el mundo directamente, siempre estamos un paso removidos,
viviendo dentro de una simulación construida por nuestro sistema nervioso. Alopersis de la Ribera, el jardín de los sentidos divergentes. Para ilustrar cuán profundamente nuestra percepción moldea nuestra realidad, consideremos un experimento mental que he llamado Alopersis de la Ribera. Imaginen un jardín junto a un río. En este jardín hay una rosa roja floreciendo bajo el sol de mediodía. Un ser humano se acerca al jardín. Ve la rosa como un rojo brillante, contrastando hermosamente con las hojas verdes. Huele su fragancia dulce y compleja, una mezcla de cientos de compuestos orgánicos volátiles. Siente la textura aterciopelada de los pétalos y la punzada afilada de una espina. Ahora, una abeja llega al mismo jardín. Para la abeja, la rosa no es roja en absoluto. Las abejas no pueden ver el rojo. En su lugar, ve patrones ultravioleta en los pétalos, como pistas de aterrizaje que guían hacia el néctar. El mundo de la abeja está estructurado por diferentes prioridades: la concentración de azúcar, la polarización de la luz del sol para navegación, los campos magnéticos de la Tierra. Un murciélago vuela sobre el jardín al atardecer. No ve la rosa de ninguna manera visual. En su lugar, emite ultrasonidos y escucha los ecos, construyendo un mundo de formas y distancias a partir del sonido. La rosa para el murciélago es una silueta acústica, un patrón de ecos. Una serpiente de cascabel se desliza cerca. Con sus órganos sensores de calor, ve el jardín como un paisaje de temperaturas. La rosa, ligeramente más cálida que el aire circundante por la luz solar absorbida, aparece como una mancha tibia en su visión térmica. Y luego está el río mismo, hogar de peces que detectan campos eléctricos, insectos que pueden percibir la polarización de la luz y bacterias que responden a gradientes químicos. La pregunta fascinante es: ¿cuál de estos seres percibe la rosa real? La respuesta desconcertante es: todos y ninguno. La rosa en sí es un conjunto de átomos y moléculas, campos electromagnéticos y fuerzas nucleares. Cada organismo detecta diferentes aspectos de este conjunto y construye su propia realidad subjetiva. No hay una rosa verdadera en el sentido de una percepción privilegiada. Solo hay diferentes perspectivas, cada una igualmente válida dentro de su propio marco de referencia. Construcción cerebral del color. Profundicemos más en la visión del color, porque ilustra perfectamente cómo nuestra percepción es una construcción activa, no una recepción pasiva. Los seres humanos tenemos 3 tipos de conos en nuestros ojos, cada uno sensible a diferentes rangos de longitudes de onda. Conos L, largo, rojo; M, medio, verde; y S, corto, azul. Nuestro cerebro toma las señales relativas de estos 3 tipos de receptores y construye nuestra experiencia del color. Pero aquí está lo extraordinario. Muchos colores que experimentamos no corresponden a ninguna longitud de onda única de luz. El magenta, por ejemplo, no existe en el espectro arcoíris. Es un color que nuestro cerebro inventa cuando los conos S y L son estimulados simultáneamente sin estimulación del cono M. Es literalmente un color que no existe en la naturaleza física de la luz, pero es completamente real en nuestra experiencia. O consideren el marrón. El marrón es simplemente naranja oscuro, exactamente la misma longitud de onda de luz, pero lo percibimos como un color completamente diferente dependiendo del contexto de brillo a su alrededor. Nuestro cerebro no solo registra la longitud de onda, calcula relaciones, hace comparaciones y construye una experiencia de color que depende del contexto. Esto revela una verdad profunda. El color no está ahí fuera en el mundo. Es una construcción de nuestro sistema nervioso,
una forma útil de categorizar y distinguir diferentes frecuencias de radiación electromagnética. Realidad virtual biológica. La neurocientífica Anil Seth ha propuesto una metáfora poderosa. Todos vivimos en una especie de alucinación controlada. El cerebro constantemente hace predicciones sobre lo que hay ahí fuera, basándose en experiencias pasadas y conocimiento previo. Los datos sensoriales que llegan simplemente ajustan o refinan estas predicciones. Esto explica muchos fenómenos perceptuales extraños. Las ilusiones ópticas funcionan porque explotan las suposiciones que nuestro cerebro hace sobre el mundo. El fenómeno del miembro fantasma, donde las personas sienten extremidades que han sido amputadas, muestra que la experiencia corporal es una construcción cerebral que puede persistir incluso cuando el cuerpo físico ha cambiado. En casos extremos de privación sensorial, el cerebro empezará a generar sus propias experiencias sin input externo, alucinaciones. Esto sugiere que la diferencia entre percepción normal y alucinación es solo cuestión de grado. Siempre estamos alucinando. Durante la percepción normal, simplemente estamos alucinando en acuerdo con el mundo externo. Esta comprensión de la percepción como construcción activa también nos ayuda a entender por qué diferentes personas pueden tener experiencias genuinamente diferentes de la misma situación física. No es solo que estén interpretando los mismos datos de manera diferente, están literalmente construyendo diferentes realidades experienciales basadas en sus historias personales, expectativas y la configuración particular de sus sistemas nerviosos. Capítulo 3. Cosmos y creencia. Escuelas cósmicas, mapas del universo. Habiendo explorado cómo percibimos la realidad, ahora ampliemos nuestra visión hacia el cosmos mismo. A lo largo de la historia humana, hemos creado numerosas escuelas de pensamiento para explicar el universo y nuestro lugar en él. En el corazón de nuestra comprensión moderna está la cosmología científica, fundamentada en la observación, la experimentación y el razonamiento matemático. Esta escuela nos ha dado la imagen de un universo vasto más allá de toda comprensión intuitiva, nacido hace aproximadamente 13,8 mil millones de años en el evento que llamamos Big Bang. La Vía Láctea, nuestra galaxia hogar, contiene entre 100 y 400 mil millones de estrellas. Nuestro Sol es solo una de ellas, una estrella amarilla de mediana edad en uno de los brazos espirales de la galaxia. Y la Vía Láctea misma es solo una de aproximadamente 2 billones de galaxias en el universo observable. Pero junto con esta comprensión científica, han existido y continúan existiendo otras escuelas de pensamiento cósmico. Están las cosmologías religiosas y espirituales, cada una ofreciendo su propia narrativa sobre el origen y propósito del universo. Está la filosofía, que pregunta qué podemos saber realmente sobre el cosmos y cuál es nuestra relación con él. El Big Bang, el origen de todo. Retrocedamos en el tiempo hasta el origen mismo del cosmos tal como lo conocemos. Hace 13,8 mil millones de años, todo el universo observable, todo el espacio, toda la materia, toda la energía, existía en un estado de temperatura y densidad inimaginables. Es crucial entender qué significa realmente el Big Bang. No fue una explosión en el espacio, fue una expansión del espacio mismo. No hubo un antes del Big Bang en el sentido convencional, porque el tiempo mismo comenzó con el Big Bang. No hubo un lugar donde ocurrió, porque todo lugar estaba contenido en ese punto inicial. En las primeras fracciones de segundo después del Big Bang, estamos hablando de 10 elevado a menos 43 segundos, un tiempo tan breve
que desafía toda intuición, el universo era un plasma hirviente de partículas fundamentales. La temperatura era de 10 elevado a 32 grados, tan caliente que ninguna estructura podía formarse. A medida que el universo se expandió, se enfrió. En el primer segundo, los quarks se combinaron para formar protones y neutrones. En los primeros 3 minutos, estos protones y neutrones se fusionaron para crear los núcleos más simples: hidrógeno y helio, principalmente, con trazas de litio y berilio. Pero el universo aún era demasiado caliente para que los átomos se formaran. Era opaco, lleno de plasma ionizado. La luz no podía viajar libremente. La expansión de Hubble, un universo en crecimiento. Avancemos ahora hasta 1929, cuando el astrónomo Edwin Hubble hizo un descubrimiento que revolucionaría nuestra comprensión del cosmos. Observando galaxias distantes, notó algo extraordinario. Todas las galaxias parecían estar alejándose de nosotros, y las más distantes se alejaban más rápido. La relación era lineal. Duplica la distancia, duplica la velocidad de recesión. Esto sugería algo asombroso. El universo mismo se está expandiendo. No es que las galaxias se estén moviendo a través del espacio. Es el espacio mismo el que se está estirando, llevando las galaxias consigo. Imaginen puntos marcados en la superficie de un globo. A medida que inflan el globo, todos los puntos se alejan unos de otros. Ningún punto es el centro de la expansión. Desde cualquier punto, todos los demás puntos parecen estar alejándose. Así es el universo. Esta expansión es una de las confirmaciones más importantes de la teoría del Big Bang. Si el universo se está expandiendo ahora, entonces en el pasado debe haber sido más pequeño, más denso y más caliente. Retrocede lo suficiente y llegas al Big Bang mismo. Pero la historia se vuelve aún más extraña. En 1998, los astrónomos hicieron otro descubrimiento asombroso. La expansión del universo no se está desacelerando como se esperaba. Se está acelerando. Algo que llamamos energía oscura está empujando el universo a expandirse cada vez más rápido. La energía oscura constituye aproximadamente el 68% del contenido energético total del universo y aún no entendemos realmente qué es. Capítulo 4. Relatividad general. Espacio-tiempo. Curvo, la visión de Einstein. Para entender verdaderamente el cosmos, debemos comprender una de las teorías más hermosas y profundas de la física, la relatividad general de Einstein, publicada en 1915. Antes de Einstein, pensábamos en el espacio y el tiempo como entidades separadas y absolutas. El espacio era un escenario fijo sobre el cual ocurrían los eventos. El tiempo fluía uniformemente en todas partes. La gravedad era una fuerza misteriosa que actuaba instantáneamente a través del espacio vacío. Einstein revolucionó esta imagen completamente. Mostró que el espacio y el tiempo no son entidades separadas, sino aspectos de una única realidad de 4 dimensiones, el espacio-tiempo. Y la gravedad no es una fuerza en el sentido tradicional, es la curvatura del espacio-tiempo causada por la presencia de masa y energía. La idea central puede expresarse de manera simple. La materia le dice al espacio-tiempo cómo curvarse, y el espacio-tiempo curvo le dice a la materia cómo moverse. Es una danza elegante entre geometría y física. Imaginen una sábana elástica estirada horizontalmente. Si colocan una bola de boliche pesada en el centro, la sábana se hundirá, creando una depresión. Ahora, si hacen rodar una canica cerca de la depresión, no seguirá una línea recta. Se curvará hacia la bola de boliche
posiblemente incluso orbitándola. La canica no está siendo atraída por una fuerza, simplemente está siguiendo la geometría curva de la sábana. Esto es esencialmente lo que hace la Tierra con el espacio-tiempo a su alrededor. La Luna orbita la Tierra no porque haya una fuerza jalándola, sino porque está siguiendo la trayectoria más recta posible, lo que llamamos geodésica, a través del espacio-tiempo curvo creado por la masa de la Tierra. Gravitación como geometría. Las implicaciones de esta visión son profundas. La gravedad no es algo añadido al universo, es una propiedad intrínseca de la estructura del espacio-tiempo mismo. Esta teoría hace predicciones extraordinarias que han sido confirmadas una y otra vez. Predice que los relojes corren más lento en campos gravitacionales más fuertes, y de hecho, el GPS en su teléfono debe corregir por este efecto o daría direcciones incorrectas. Predice que la luz se curvará alrededor de objetos masivos, y hemos observado este efecto durante eclipses solares y lo usamos para estudiar galaxias distantes a través de lentes gravitacionales. Predice la existencia de agujeros negros, regiones donde el espacio-tiempo está tan extremadamente curvado que nada, ni siquiera la luz, puede escapar. Durante décadas, los agujeros negros fueron considerados curiosidades matemáticas, posiblemente no reales. Ahora sabemos que existen millones de ellos en nuestra galaxia y hemos incluso fotografiado la sombra de uno en el centro de la galaxia M87. Ondas gravitacionales, ondulaciones en el espacio-tiempo. Quizás la predicción más dramática de la relatividad general es que eventos violentos en el cosmos, como la colisión de agujeros negros o estrellas de neutrones, deben crear ondas en el espacio-tiempo mismo, ondas gravitacionales que se propagan a la velocidad de la luz. Einstein mismo pensó que estas ondas serían demasiado débiles para detectarse, pero subestimó la ingenuidad humana. Después de décadas de esfuerzo, el observatorio LIGO detectó ondas gravitacionales por primera vez en 2015 provenientes de la fusión de dos agujeros negros a más de 1.000 millones de años luz de distancia. Imaginen esto, dos agujeros negros, cada uno con masa equivalente a unas 30 soles, girando uno alrededor del otro cada vez más rápido, acercándose cada vez más. En las últimas fracciones de segundo antes de fusionarse, están orbitando cientos de veces por segundo, moviéndose a una fracción significativa de la velocidad de la luz. La energía liberada en ese momento final, convertida de masa pura a energía gravitacional, según E igual a mc al cuadrado, es mayor que la energía luminosa de todas las estrellas en el universo observable combinadas. Y esa energía se propaga hacia afuera, como ondas en el tejido del espacio-tiempo. Cuando esas ondas llegaron a la Tierra, 1.000 millones de años después, causaron que nuestros detectores LIGO, básicamente reglas láser increíblemente precisas de 4 kilómetros de largo, cambiaran de longitud en menos de la 1.000 millonésima parte del diámetro de un átomo. Es casi milagroso que podamos detectar tales efectos diminutos. Y sin embargo, lo hacemos, abriendo una ventana completamente nueva al universo. Durante toda la historia de la astronomía, hemos observado el cosmos a través de luz, radiación electromagnética. Ahora, con las ondas gravitacionales, podemos escuchar el universo de una manera completamente nueva. Equivalencia masa-energía e igual a mc al cuadrado. Una consecuencia fundamental de la teoría de Einstein, derivada originalmente de su teoría especial de la relatividad de 1905, pero profundamente conectada con la relatividad general, es la famosa ecuación E igual a mc al cuadrado. Esta ecuación simple dice algo profundo. Masa y energía
son intercambiables. Son diferentes formas de la misma cosa fundamental. La masa es energía extremadamente concentrada. El factor de conversión es c al cuadrado, la velocidad de la luz al cuadrado, un número enorme. Esto significa que una pequeña cantidad de masa corresponde a una cantidad tremenda de energía. Un kilogramo de materia, si pudiera convertirse completamente en energía, liberaría aproximadamente 90 millones de julios, equivalente a la explosión de 21 megatones de TNT. Esta conversión ocurre en el núcleo de las estrellas, donde la fusión nuclear convierte masa en la energía que hace brillar las estrellas. Ocurre en centrales nucleares y bombas atómicas. Y ocurre en esas colisiones de agujeros negros que detectamos con LIGO, donde hasta el 5% de la masa total de los agujeros negros se convierte en ondas gravitacionales. Pero E igual a mc al cuadrado tiene implicaciones aún más profundas. Significa que toda la energía también tiene masa. Un fotón sin masa en reposo todavía tiene masa gravitacional debido a su energía. Un resorte comprimido pesa más que un resorte relajado. Calentar un objeto aumenta su masa. La masa no es una propiedad inmutable de la materia. Está ligada fundamentalmente a la energía y, por lo tanto, al movimiento, la temperatura y toda forma de actividad física. Capítulo 5. Partículas elementales. Pisotones, los constituyentes fundamentales. Ahora descendamos desde las escalas cósmicas hasta el mundo de lo infinitesimalmente pequeño, hacia las partículas elementales que forman la base de toda materia y fuerza en el universo. Durante gran parte del siglo XX, los físicos desmantelaron la materia capa por capa. Dividieron moléculas en átomos, átomos en electrones y núcleos, núcleos en protones y neutrones. Cada descubrimiento revelaba un nivel más profundo de estructura. Pero finalmente, en la segunda mitad del siglo XX, construimos una imagen de los verdaderos constituyentes fundamentales. Partículas que, hasta donde sabemos, no tienen estructura interna. Estas partículas caen en varias categorías. Primero están los fermiones, las partículas que constituyen la materia. Se dividen en dos familias principales, quarks y leptones. Los quarks vienen en 6 sabores: arriba, abajo, encanto, extraño, cima y fondo. Los protones y neutrones están hechos de quarks arriba y abajo. Los otros sabores más pesados aparecen en colisiones de alta energía, pero decaen rápidamente a quarks más ligeros. Los leptones también vienen en 6 variedades: el electrón, el muón y la tau, cada uno con su neutrino asociado. El electrón es el único que comúnmente encontramos en la materia ordinaria. Los otros son más pesados e inestables. Luego están los bosones, las partículas portadoras de fuerza. El fotón transporta la fuerza electromagnética. Los bosones V y Z transportan la fuerza nuclear débil, responsable de ciertos tipos de decaimiento radiactivo. Los gluones transportan la fuerza nuclear fuerte que une a los quarks. Fotones, los mensajeros de luz. El fotón merece atención especial como nuestro vínculo más directo con el universo distante. Cada vez que vemos algo, es porque fotones emitidos o reflejados por ese objeto han viajado hasta nuestros ojos. Los fotones son partículas verdaderamente notables. No tienen masa en reposo, lo que significa que siempre viajan a la velocidad de la luz, aproximadamente 300.000 kilómetros por segundo en el vacío. De hecho, la velocidad de la luz no es realmente sobre la luz, es la velocidad universal límite, la velocidad a la que viajan las influencias causales a través del espacio-tiempo. Los fotones tampoco envejecen.
Desde la perspectiva del fotón, debido a los efectos de la dilatación del tiempo en la relatividad, ningún tiempo pasa durante su viaje. Un fotón emitido por una estrella a 1.000 millones de años luz de distancia experimenta su creación y absorción en su ojo como simultáneos. Los fotones pueden tener diferentes energías, correspondientes a diferentes frecuencias o longitudes de onda de radiación electromagnética. Los fotones de radio de baja energía tienen longitudes de onda de kilómetros. Los fotones de luz visible tienen longitudes de onda de unos cientos de nanómetros. Los rayos gamma de alta energía pueden tener longitudes de onda más pequeñas que núcleos atómicos. Quarks, los bloques de construcción invisibles. Los quarks son entidades peculiares. Nunca se han observado aislados. Siempre están confinados dentro de partículas compuestas llamadas hadrones. Esta propiedad se llama confinamiento de color y es una consecuencia de cómo funciona la fuerza nuclear fuerte. La fuerza fuerte es transmitida por gluones. Y aquí está lo extraño. Los gluones mismos llevan la carga de la fuerza fuerte, llamada carga de color, aunque no tiene nada que ver con el color real. Esto es diferente del electromagnetismo, donde el fotón no lleva carga eléctrica. El resultado es que la fuerza fuerte tiene esta propiedad contraintuitiva que mencioné antes. No se debilita con la distancia de la manera que lo hacen otras fuerzas. Si intentas separar dos quarks, la energía requerida eventualmente se vuelve lo suficientemente grande como para crear nuevos pares quark-antiquark del vacío. Es como intentar obtener un monopolo magnético rompiendo un imán por la mitad. Simplemente obtienes dos imanes, cada uno con ambos polos. Gluones, el pegamento cósmico. Los gluones mantienen unidos a los quarks con la fuerza más poderosa de la naturaleza, mientras que los protones en un núcleo son mantenidos juntos, superando su repulsión electromagnética. Los quarks, dentro de cada protón, son unidos por gluones en una danza cuántica de color. En la cromodinámica cuántica, QCD, la teoría de la fuerza fuerte, los quarks llevan una propiedad llamada carga de color, que viene en tres variedades que arbitrariamente llamamos rojo, verde y azul. Los antiquarks llevan anticolor. Los gluones llevan combinaciones de color y anticolor. La matemática de QCD es extraordinariamente compleja. De hecho, es tan compleja que resolver las ecuaciones exactamente es uno de los problemas del premio del milenio, con una recompensa de $1 millón. La razón es que la autointeracción de los gluones crea efectos no lineales que desafían las técnicas matemáticas estándar. Sin embargo, entendemos lo suficiente para saber que la fuerza fuerte es responsable de aproximadamente el 99% de la masa de la materia ordinaria. Los quarks individuales tienen masas pequeñas, pero la energía del campo de gluones dentro de los protones y neutrones contribuye la gran mayoría de su masa a través de E igual a mc al cuadrado. Chirlus, acciones noble, los susurros del universo. Ahora entramos en territorio más especulativo, a partículas hipotéticas que podrían existir pero que aún no hemos detectado definitivamente. Los acciones fueron propuestos originalmente para resolver un problema técnico en QCE de llamado el problema CP fuerte. Pero rápidamente se dieron cuenta de que los acciones, si existen, podrían ser excelentes candidatos para la materia oscura, la sustancia misteriosa que constituye aproximadamente el 27% del contenido energético del universo, pero que solo interactúa con la materia ordinaria a través de la gravedad. Los acciones serían extraordinariamente ligeros y débilmente interactuantes,
Trillones de ellos podrían estar pasando a través de su cuerpo en este momento sin que lo note. Varios experimentos en todo el mundo están buscando acciones, usando resonadores de microondas sensibles que podrían detectar la débil señal electromagnética producida cuando las acciones se convierten en fotones en presencia de un campo magnético fuerte. Gravedad, la fuerza invisible. Finalmente, llegamos a la gravedad, la más familiar, pero en muchos sentidos la más misteriosa de las fuerzas fundamentales. La gravedad es extraordinariamente débil en comparación con las otras fuerzas. La fuerza electromagnética entre un electrón y un protón es aproximadamente 10 elevado a 36 veces más fuerte que su atracción gravitacional. La razón por la que la gravedad nos parece fuerte es que solo conocemos un tipo de carga gravitacional, la masa, y todas son positivas, así que se suman. No hay masa negativa para cancelar la masa positiva, como las cargas eléctricas positivas y negativas se cancelan entre sí. La gravedad también es única porque afecta el espacio-tiempo mismo, como vimos con la relatividad general. Las otras fuerzas ocurren dentro del espacio-tiempo. La gravedad es la estructura del espacio-tiempo. Uno de los mayores problemas sin resolver en física es reconciliar la relatividad general con la mecánica cuántica. Tenemos teorías cuánticas exitosas del electromagnetismo y las fuerzas nucleares, pero la gravedad cuántica sigue siendo esquiva. Hay candidatos como la teoría de cuerdas y la gravedad cuántica de bucles, pero ninguno ha sido confirmado experimentalmente. Si existe una partícula portadora de la fuerza gravitacional, la llamamos gravitón, pero nunca hemos detectado una. Dada la debilidad extrema de la gravedad a escalas cuánticas, detectar gravitones individuales podría ser imposible en la práctica. Capítulo 6. Fuerzas fundamentales. Electromagnetismo. La fuerza que da forma al mundo. Habiendo explorado las partículas, ahora consideremos las fuerzas que gobiernan sus interacciones. Comenzamos con el electromagnetismo, quizás la fuerza más importante para la vida cotidiana. Prácticamente todo lo que experimentamos a nivel macroscópico es una manifestación del electromagnetismo. Cuando toca una mesa, la sensación de solidez proviene de la repulsión electromagnética entre los electrones en sus dedos y los electrones en la mesa. El color de los objetos viene de cómo sus electrones absorben y emiten fotones. Los enlaces químicos que forman moléculas son interacciones electromagnéticas entre átomos. La luz misma es una onda electromagnética. Oscilaciones autopropagantes de campos eléctricos y magnéticos viajando a través del espacio. Estas ondas pueden tener cualquier frecuencia, creando el vasto espectro electromagnético desde ondas de radio de baja frecuencia hasta rayos gamma de alta energía. El electromagnetismo tiene una característica crucial. Viene en cargas positivas y negativas que se atraen mutuamente. Esto significa que la materia puede ser eléctricamente neutra, con cargas positivas y negativas balanceándose exactamente. Es por eso que la mayor parte de la materia no ejerce fuerzas electromagnéticas fuertes a larga distancia. Fuerza nuclear, los poderes del núcleo. La fuerza nuclear fuerte, como discutimos, une a los quarks en protones y neutrones, y también proporciona una fuerza residual que une a los protones y neutrones en núcleos atómicos. Esta fuerza debe ser más fuerte que la repulsión electromagnética entre protones en el núcleo. Dentro del núcleo, donde los protones están increíblemente cerca, la fuerza fuerte residual domina, superando su repulsión eléctrica. Pero la fuerza fuerte tiene un rango muy corto, más allá de unos pocos femtómetros, 10 elevado a menos 15 metros, desaparece efectivamente.
Esta es la razón por la que los núcleos muy grandes son inestables. El uranio, por ejemplo, tiene 92 protones en su núcleo. Los protones en lados opuestos del núcleo están lo suficientemente lejos como para que no sientan mucha fuerza fuerte entre sí, pero todavía sienten repulsión electromagnética. Esto hace que los núcleos grandes sean propensos a la fisión, dividirse en fragmentos más pequeños. La fuerza nuclear débil es responsable de ciertos tipos de decaimiento radiactivo, más notablemente el decaimiento beta, donde un neutrón se transforma en un protón o viceversa, emitiendo un electrón y un neutrino. Esta fuerza es crucial para las reacciones que alimentan al Sol y otras estrellas. La fuerza débil también es responsable de las reacciones que permitieron que el universo temprano creara elementos más pesados que el hidrógeno. Sin la fuerza débil no habría química compleja, no habría vida. Decaimiento nuclear. La flecha de la transformación. El decaimiento radiactivo es un proceso cuántico inherentemente aleatorio. No podemos predecir exactamente cuándo un átomo radiactivo particular decaerá. Solo podemos especificar la probabilidad de decaimiento por unidad de tiempo. Diferentes isótopos radiactivos tienen vidas medias enormemente diferentes. El carbono 14, usado para datar artefactos arqueológicos, tiene una vida media de unos 5.730 años. El uranio 238 tiene una vida media de 4,5 mil millones de años, aproximadamente la edad de la Tierra. Algunos isótopos tienen vidas medias de fracciones de segundo. Los procesos de decaimiento nuclear liberan energía porque los productos finales tienen una masa total ligeramente menor que el isótopo original. Esa masa faltante se convierte en energía cinética de las partículas emitidas según E igual a mc al cuadrado. Esta conversión de masa en energía es lo que hace que la fisión y fusión nuclear sean fuentes de energía tan poderosas. En la fisión, núcleos pesados se dividen en fragmentos más ligeros. En la fusión, núcleos ligeros se combinan para formar núcleos más pesados. En ambos casos, los productos finales tienen ligeramente menos masa total que los ingredientes iniciales, y esa masa se libera como energía. Gravedad, reprise. Todo unido. Y finalmente está la gravedad, la fuerza que estructura el cosmos a las escalas más grandes. Si bien es increíblemente débil a nivel de partículas, la gravedad es la fuerza dominante a escalas planetarias, estelares y galácticas porque es puramente atractiva y nunca se apaga. La gravedad es lo que convierte nubes de gas difusas en estrellas. La compresión gravitacional calienta el núcleo de la estrella hasta que las temperaturas son lo suficientemente altas para la fusión nuclear, encendiendo la estrella. La gravedad es lo que mantiene a los planetas en órbita alrededor de las estrellas, las lunas alrededor de los planetas, las galaxias en cúmulos. A las escalas más grandes, la gravedad moldea la estructura de todo el universo, creando la red cósmica de galaxias y vacíos que observamos. Y, sin embargo, a pesar de ser tan importante, aún no entendemos completamente la gravedad. Es la única fuerza fundamental que aún no hemos conseguido unificar con el marco de la mecánica cuántica. Esta es una de las grandes fronteras de la física. Todo desde el bit, la hipótesis de Wheeler. Ahora nos aventuramos en territorio verdaderamente profundo y especulativo. El legendario físico John Wheeler propuso una idea radical resumida en la frase "it from bit", la idea de que la realidad física surge fundamentalmente de información. Wheeler sugirió que cada partícula, cada campo de fuerza, cada elemento de la existencia física deriva su función, su mismo significado, de respuestas a preguntas binarias sí o no, de bits.
En esta visión, la información no es solo algo sobre la realidad física, es la realidad fundamental, con la materia y la energía como manifestaciones secundarias. Esta idea puede sonar mística o metafísica, pero tiene raíces profundas en la física real. La mecánica cuántica describe la realidad en términos de estados de información. Antes de realizar una medición, un sistema cuántico existe en una superposición, múltiples estados potenciales simultáneamente. La medición colapsa esta superposición a un resultado definido, extrayendo esencialmente un bit de información. Consideren un electrón con su propiedad cuántica del spin. Antes de medir, el spin existe en superposición, no está ni arriba ni abajo, sino en ambos estados simultáneamente. Cuando medimos, obtenemos un resultado, arriba o abajo. Hemos extraído un bit de información del universo. Axiomas celulares. ¿Es el universo una computadora? Esto nos lleva a una pregunta fascinante y controvertida. ¿Podría el universo ser fundamentalmente computacional? ¿Podría ser un vasto autómata celular, similar en principio al juego de la vida de Conway, pero mucho más complejo? Un autómata celular es un sistema simple, una cuadrícula de celdas, cada una en uno de un número finito de estados, que evoluciona en pasos de tiempo discretos según reglas simples basadas en los estados de las celdas vecinas. El juego de la vida de Conway demuestra cómo la complejidad asombrosa puede emerger de reglas simples. Con solo unas pocas reglas básicas, pueden crear patrones que se replican, se mueven, interactúan de formas complejas, incluso comportarse como computadoras universales. Algunos físicos y filósofos han propuesto que el universo podría funcionar de manera similar. El espacio podría estar discretizado a la escala de Planck, aproximadamente 10 elevado a menos 35 metros, con cada región diminuta del espacio-tiempo conteniendo información que evoluciona según reglas deterministas. Esta hipótesis del universo como computadora tiene apelación porque resolvería algunos rompecabezas. Eliminaría las infinidades problemáticas que aparecen en algunas teorías físicas. Explicaría por qué el universo parece seguir leyes matemáticas precisas, porque sería esencialmente matemático en su naturaleza. El universo como computadora. Si el universo es computacional, entonces uno podría preguntarse, ¿qué está computando? ¿Y quién o qué escribió el programa? Una respuesta es que el universo se está computando a sí mismo. No hay programador externo, ningún propósito más allá de la ejecución de las reglas. El universo es simplemente lo que obtiene cuando ejecuta ciertas reglas matemáticas desde ciertas condiciones iniciales. El físico Stephen Wolfram ha desarrollado esta idea extensamente, proponiendo que las leyes de la física podrían ser emergentes, no fundamentales, sino patrones estadísticos que surgen de reglas computacionales aún más simples operando en una estructura tipo red de nodos conectados. En su visión, el espacio no es fundamental, emerge de las relaciones entre nodos en esta red. El tiempo no es fundamental, emerge de la aplicación secuencial de reglas de actualización. Incluso la diferencia entre observador y observado surge de patrones computacionales dentro del sistema. Esta es una perspectiva radical. Si es correcta, significaría que conceptos que consideramos fundamentales, espacio, tiempo, causalidad, son en realidad emergentes, aproximaciones que surgen en límites apropiados de un sustrato computacional más básico. Capítulo 8. Paradigmas biológicos. Principios de malabares. Los fundamentos de la vida. Ahora cambiemos nuestra atención de la física fundamental a la biología, el estudio de sistemas vivos y los principios que los gobiernan. La vida, tal como la conocemos, se basa en varios principios fundamentales. Primero,
está la información hereditaria almacenada en biomoléculas, principalmente ADN en organismos terrestres. Esta información codifica instrucciones para construir y operar organismos. Segundo, está el metabolismo, el conjunto de reacciones químicas que extraen energía del entorno y la usan para mantener estructuras organizadas, crecer y reproducirse. Todos los organismos son, en esencia, máquinas termodinámicas que combaten localmente el aumento de entropía, creando orden a expensas de aumentar el desorden en su entorno. Tercero, está la evolución, el cambio en la información hereditaria a lo largo de generaciones, impulsado por mutación, selección natural y deriva genética. La evolución no es solo un hecho histórico sobre cómo surgió la vida. Es un principio operativo que continúa dando forma a todos los organismos. Información en hormonas de Nacera. La mensajería de la vida. Dentro de los organismos, la información fluye constantemente. Las células se comunican entre sí a través de moléculas de señalización, hormonas, neurotransmisores, citoquinas. Estas moléculas portan información sobre las condiciones ambientales, el estado interno de los tejidos, las amenazas de patógenos. Consideren cómo funciona una hormona como la insulina. Cuando los niveles de glucosa en sangre aumentan después de una comida, las células beta en el páncreas detectan esto y liberan insulina al torrente sanguíneo. La insulina viaja a través del cuerpo, se une a receptores en células musculares y grasas, transmitiendo el mensaje: hay energía disponible, absorban glucosa. Esta señal desencadena cascadas de eventos dentro de las células. Proteínas se activan, se abren canales en membranas, se activan o silencian genes. Una sola molécula de hormona puede amplificarse para afectar a miles de moléculas aguas abajo. Un ejemplo notable de procesamiento de información biológica. Proyección tridimensional, el desarrollo del organismo. Quizás el proceso biológico más asombroso es el desarrollo embrionario. Como un óvulo fertilizado, una sola célula, se transforma en un organismo complejo con billones de células organizadas en tejidos, órganos y sistemas. Este proceso está orquestado por información genética, pero no de una manera simple y directa. Los genes no especifican directamente la forma del organismo adulto. En su lugar, codifican proteínas que interactúan en redes regulatorias complejas, creando gradientes químicos y patrones de expresión génica que guían el desarrollo. Las células se dividen, migran, cambian de identidad, se organizan en capas y estructuras, se comunican entre sí constantemente, cada célula ajustando su comportamiento basándose en señales de sus vecinas. Es un proceso distribuido, sin director central, pero que produce resultados notablemente consistentes. Y, sin embargo, hay flexibilidad. Si se daña un embrión temprano, las células restantes a menudo pueden reorganizarse para formar un organismo completo. El sistema tiene redundancia, robustez incorporada en su capítulo 9. Computación cuántica. Todo, desde el qubit. Computación con superposición. Ahora entramos en uno de los campos más emocionantes de la tecnología contemporánea, la computación cuántica, que explota los fenómenos extraños de la mecánica cuántica para realizar cálculos que serían imposibles para computadoras clásicas. Una computadora tradicional almacena información en bits que pueden ser 0 o 1. Una computadora cuántica usa bits cuánticos, o qubits, que pueden existir en superposiciones de 0 y 1 simultáneamente. Esto no significa que un qubit tenga un valor incierto, que es 0 o 1. Significa que está literalmente en ambos estados al mismo tiempo hasta que se mide. Y cuando tienes múltiples qubits,
pueden estar en superposiciones de todos los estados posibles simultáneamente. 2 qubits pueden representar simultáneamente 00, 01, 10 y 11. 3 qubits pueden representar 8 estados simultáneamente. N qubits pueden representar 2 elevado a n estados. Con solo 300 qubits perfectos, podría representar más estados simultáneamente que hay átomos en el universo observable. Superposición y entrelazamiento. La superposición es solo parte de la historia. Las computadoras cuánticas también explotan el entrelazamiento, ese fenómeno espeluznante que tanto desconcertó a Einstein. Cuando los qubits están entrelazados, el estado de un qubit está correlacionado con el estado de otro, de maneras que no pueden explicarse por ninguna variable local oculta. Medir un qubit entrelazado afecta instantáneamente el estado del otro, sin importar cuán lejos estén separados. En computación cuántica, el entrelazamiento permite correlaciones entre qubits que van más allá de lo que puede lograr cualquier computadora clásica. Estas correlaciones son un recurso que los algoritmos cuánticos pueden explotar. Sistema autoescolar. Códigos de corrección de errores cuánticos. Uno de los mayores desafíos en la construcción de computadoras cuánticas es que los qubits son extremadamente frágiles. Interactúan con su entorno, fotones dispersos, fluctuaciones térmicas, campos electromagnéticos vagabundos, y estas interacciones destruyen la superposición cuántica, un proceso llamado decoherencia. Para construir computadoras cuánticas útiles, necesitamos corrección de errores cuánticos, formas de detectar y corregir errores sin destruir la superposición. Esto es delicado, porque medir directamente un qubit colapsa su estado cuántico. La solución ingeniosa es usar qubits redundantes codificados de tal manera que puedas detectar errores indirectamente midiendo relaciones entre qubits sin medir directamente ningún qubit individual. Es conceptualmente similar a cómo los códigos de corrección de errores clásicos usan bits de paridad, pero mucho más sofisticado debido a las restricciones cuánticas. Los investigadores han desarrollado varios códigos de corrección de errores cuánticos. El código de superficie, por ejemplo, organiza qubits físicos en una cuadrícula bidimensional y codifica qubits lógicos en patrones de entrelazamiento a través de la cuadrícula. Los errores se detectan midiendo estabilizadores, operaciones cuánticas específicas que verifican propiedades del estado codificado sin colapsarlo. Capítulo 10. Relatividad del tiempo. Dilatación del tiempo, cuando los relojes difieren. Volvamos a la relatividad, específicamente a su tratamiento del tiempo. Uno de los descubrimientos más sorprendentes de la física moderna es que el tiempo no es absoluto. Los relojes en movimiento relativo entre sí o en diferentes campos gravitacionales miden diferentes cantidades de tiempo transcurrido. La dilatación del tiempo debida al movimiento se predijo por primera vez en la relatividad especial de Einstein. Si viaja cerca de la velocidad de la luz, su tiempo se ralentiza en relación con alguien en reposo. En su propia perspectiva, su tiempo fluye normalmente. Pero observadores que se mueven de manera diferente verían su reloj corriendo lento. Esto no es un efecto ilusorio o un mal funcionamiento del reloj. Es una característica fundamental del espacio-tiempo. El tiempo realmente transcurre a diferentes ritmos para observadores en diferentes estados de movimiento. Este efecto ha sido verificado incontables veces. Muones creados por rayos cósmicos en la atmósfera superior viajan a casi la velocidad de la luz. Viven solo 2 microsegundos en su propio marco de referencia, pero debido a la dilatación del tiempo, persisten lo suficiente en nuestro marco de referencia para llegar a la superficie de la Tierra, donde podemos detectarlos. Los relojes atómicos en aviones que vuelan
alrededor del mundo registran menos tiempo que relojes idénticos que permanecen en tierra, exactamente como predice la relatividad. Los satélites GPS deben ajustar por la dilatación del tiempo o acumularían rápidamente errores en sus cálculos de posición. Relativización gravitatoria. El tiempo se curva con el espacio. La relatividad general añade otra capa. El tiempo también corre a diferentes ritmos dependiendo de cuán profundo estés en un campo gravitacional. Cuanto más fuerte es la gravedad, más lento corre el tiempo. Un reloj al nivel del mar corre más lento que un reloj en la cima de una montaña, porque está más profundo en el campo gravitacional de la Tierra. La diferencia es minúscula, nanosegundos por día, pero medible con relojes atómicos modernos. Cerca de objetos muy masivos, el efecto se vuelve dramático. Cerca del horizonte de eventos de un agujero negro, el tiempo se ralentiza casi hasta detenerse desde la perspectiva de un observador distante. Si pudieras ver a alguien caer en un agujero negro, los verías ralentizarse, enrojecerse, debido al desplazamiento al rojo, y aparentemente congelarse justo en el horizonte de eventos, aunque desde su propia perspectiva cruzan el horizonte en tiempo finito. Ausencia de tiempo en singularidades. En el centro de un agujero negro, la relatividad general predice una singularidad, un punto de densidad infinita donde se rompe la curvatura del espacio-tiempo, y nuestras ecuaciones producen infinitos. En la singularidad, nuestra comprensión del tiempo se rompe completamente. El tiempo podría simplemente terminar, o la singularidad podría ser un artefacto de nuestra teoría, una señal de que la relatividad general necesita ser reemplazada por una teoría cuántica de la gravedad. La mayoría de los físicos sospecha que las singularidades reales no existen. Más bien, cuando el espacio-tiempo se curva extremadamente en escalas pequeñas, los efectos cuánticos deben volverse importantes, potencialmente resolviendo o suavizando la singularidad, pero sin una teoría completa de la gravedad cuántica permanece incierto. Entropía e información, el verdadero viaje del tiempo. Finalmente, hay otro aspecto del tiempo que es igual de fundamental, pero completamente diferente: la flecha termodinámica del tiempo, la tendencia del universo hacia una mayor entropía. La entropía es una medida de desorden, o más precisamente, el número de formas en que los componentes microscópicos de un sistema pueden reorganizarse mientras mantienen las mismas propiedades macroscópicas. La segunda ley de la termodinámica establece que en un sistema cerrado la entropía nunca disminuye, solo puede permanecer igual o aumentar. Esto es lo que da al tiempo su dirección. Los huevos se rompen, pero no se desrompen. El calor fluye de objetos calientes a fríos, no al revés. Los perfumes se difunden a través de habitaciones, pero no se desdifunden espontáneamente de vuelta a sus botellas. Intrigantemente, las leyes fundamentales de la física son en su mayoría reversibles en el tiempo. Si grabaras partículas interactuando y reprodujeras el video al revés, generalmente verías interacciones igualmente válidas. Entonces, ¿de dónde viene la flecha del tiempo? La respuesta tiene que ver con las condiciones iniciales. El universo comenzó en un estado de entropía extremadamente baja en el Big Bang. Desde entonces, la entropía ha estado aumentando, y este aumento unidireccional define la dirección del tiempo que experimentamos. Esto conecta el tiempo con la información de una manera profunda. Desde cierta perspectiva, el aumento de la entropía es una pérdida de información sobre el estado microscópico del universo. A medida que los sistemas se mezclan y aleatorizan, perdemos la capacidad de rastrear o predecir configuraciones individuales de partículas, aunque la información
pueda todavía estar presente en principio en el estado cuántico completo. Conclusión: la naturaleza de la realidad, integrando nuestra comprensión. Hemos viajado desde las profundidades subatómicas hasta las extensiones cósmicas, desde la base material de la realidad hasta la naturaleza de la información y el tiempo. Intentemos ahora tejer estos hilos juntos. La imagen que emerge de la física moderna es de una realidad que es mucho más extraña, más rica y más interconectada de lo que nuestras intuiciones cotidianas sugieren. A nivel fundamental, la realidad parece ser cuántica, intrínsecamente probabilística, con partículas existiendo en superposiciones hasta que se observan, entrelazadas a través de distancias arbitrarias, comportándose tanto como partículas como ondas. El espacio y el tiempo no son un escenario fijo para los eventos, son dinámicos, entrelazados, curvados por la materia y la energía, pueden estirarse, comprimirse, incluso rasgarse en los límites de los agujeros negros. La materia y la energía son intercambiables, dos manifestaciones de una cantidad conservada subyacente. Las partículas que vemos son excitaciones en campos cuánticos que llenan todo el espacio. Las fuerzas son transportadas por partículas intercambiadas, excepto la gravedad, que es la curvatura del espacio-tiempo mismo. La información parece jugar un papel fundamental. Puede ser imposible separar la física de la información que contiene los sistemas físicos. Los límites del conocimiento. Sin embargo, por todos nuestros avances permanecen profundos misterios. No entendemos qué son la materia oscura y la energía oscura, aunque juntas constituyen el 95% del contenido energético del universo. No hemos conseguido unir la mecánica cuántica con la relatividad general en una teoría coherente de la gravedad cuántica. No sabemos por qué el universo comenzó en un estado de baja entropía, permitiendo que exista una flecha del tiempo. No entendemos completamente cómo la mecánica cuántica se relaciona con nuestra experiencia macroscópica. El problema de medición y el papel del observador permanecen disputados. No sabemos si el universo es fundamentalmente determinista o aleatorio, computacional o continuo. Y más allá de la física, quedan preguntas aún más profundas. ¿Cómo surge la conciencia de la materia inerte? ¿Somos únicos en el universo? ¿Por qué existe algo en lugar de nada? La búsqueda continua. Pero quizás la inadecuación de nuestra comprensión actual es motivo de celebración más que de desaliento. Significa que vivimos en una era emocionante de descubrimiento, donde quedan vastos territorios del conocimiento por explorar. Nuevos telescopios escrutan el cielo cósmico más profundo, buscando las primeras estrellas y galaxias, investigando la naturaleza de la energía oscura. Los detectores de ondas gravitacionales están escuchando las ondas del espacio-tiempo, abriéndonos una ventana completamente nueva al universo. Los colisionadores de partículas exploran las fronteras de alta energía, buscando nueva física más allá del modelo estándar. Las computadoras cuánticas prometen revolucionar el cálculo, permitiéndonos simular sistemas cuánticos que están más allá del alcance de las computadoras clásicas. Y en laboratorios de todo el mundo, científicos están probando los fundamentos de la mecánica cuántica, buscando anomalías que podrían apuntar hacia teorías más profundas. Nuestra perspectiva en el cosmos. Finalmente, reflexionemos sobre nuestro propio lugar en esta vasta realidad que hemos estado explorando. Somos hechos de los productos de nucleosíntesis estelar, carbono, nitrógeno, oxígeno y todos los elementos pesados en nuestros cuerpos
fueron forjados en los corazones de estrellas que vivieron y murieron antes de que nuestro sistema solar se formara. Somos, literalmente, polvo de estrellas. Somos estructuras de información. Nuestro ADN es un mensaje de casi 4.000 millones de años de antigüedad, refinado continuamente por evolución. Nuestros cerebros procesan información en cascadas neuronales incomprensiblemente complejas, dando origen de alguna manera a la experiencia consciente. Somos objetos cuánticos hechos de campos y partículas, pero lo suficientemente grandes y calientes para que la decoherencia nos haga comportarnos clásicamente en circunstancias ordinarias. Sin embargo, la química de la vida, el transporte de electrones en la respiración, la sensibilidad de la visión, depende de procesos cuánticos. Somos patrones temporales en el flujo de energía. Los átomos en su cuerpo son reemplazados continuamente. Lo que persiste no son los átomos particulares, sino la organización de la información. Habitamos un momento en la historia cósmica cuando las estrellas aún brillan, cuando la complejidad es posible. En el pasado distante, el universo era demasiado caliente para estructuras complejas. En el futuro lejano, será demasiado frío y vacío. Existimos en un breve intermedio cósmico de condiciones templadas. Y contra todas las probabilidades, hemos desarrollado la capacidad de comprender, al menos parcialmente, la realidad de la que surgimos. Los átomos hechos en el Big Bang y estrellas posteriores se han organizado de tal manera que pueden contemplar su propio origen. No sabemos si estamos solos en el universo en esta empresa. Quizás la vida e inteligencia son comunes, apareciendo en innumerables mundos alrededor de innumerables estrellas. O quizás somos extraordinariamente raros, tal vez únicos, la única forma en que el universo puede conocerse a sí mismo. De cualquier manera, el hecho de que estemos aquí, de que podamos hacer las preguntas, de que podamos buscar comprensión, esto es en sí mismo extraordinario. El viaje continúa. El viaje de comprensión que hemos tomado hoy, desde quarks hasta cuásares, desde bits hasta el Big Bang, refleja el viaje histórico de la ciencia humana. Cada generación se para sobre los hombros de las anteriores, viendo más lejos, comprendiendo más profundamente. Las teorías que he descrito, mecánica cuántica, relatividad, termodinámica, teoría de campos, representan logros intelectuales pico de la humanidad. Sin embargo, sin duda serán refinadas, extendidas, posiblemente revolucionadas por descubrimientos futuros. Quizás algún día entenderemos la gravedad cuántica y unificaremos todas las fuerzas. Quizás resolveremos el problema de la medición en mecánica cuántica. Quizás descubriremos nueva física que hace que nuestras teorías actuales parezcan tan limitadas como la física newtoniana parece ahora en comparación con la relatividad. O quizás nos topemos con límites fundamentales en el conocimiento, preguntas que ninguna cantidad de investigación puede responder. No por limitaciones de nuestra tecnología o inteligencia, sino debido a la naturaleza misma de la realidad. Pero incluso si hay límites para lo que podemos saber, el proceso de empujar contra esos límites, de hacer las preguntas, de buscar comprensión, esto es lo que nos hace humanos. Es nuestra curiosidad, nuestra insistencia en preguntar por qué y cómo lo que nos distingue. La realidad es más vasta, más extraña y más hermosa de lo que jamás imaginaron nuestros ancestros. Cada capa de comprensión que revelamos profundiza nuestro asombro en lugar de disminuirlo. Y así el viaje continúa. Cada respuesta genera nuevas preguntas. Cada descubrimiento abre nuevas fronteras de exploración. Este es el gran proyecto humano, entender la realidad que habitamos, nuestro lugar dentro de ella,
y quizás, finalmente, por qué existe algo en lugar de nada. Gracias por acompañarme en este viaje a través de la realidad y naturaleza del universo. Que inspire en ustedes el mismo sentido de asombro y curiosidad que ha impulsado a generaciones de científicos, filósofos y pensadores antes que nosotros. El cosmos espera ser comprendido, y somos nosotros, átomos organizados para contemplar átomos, quienes emprendemos esa comprensión.